Gracias. Bueno, es un honor para mí estar en esta mesa y en este simposio. Y antes de presentar a nuestro invitado, el doctor Enrique Dussel, quisiera decir unas palabras sobre la intención de este simposio y particularmente del tema de hoy, que es el factor político. Si tienen sus papers ahí, sus documentos que les dieron, se habrán dado cuenta que el simposio está organizado en factores. Esta fue una idea de la directora artística y de un servidor de tratar de organizar en campos temáticos el ejercicio de reflexión que implica el simposio. Quiero decir algunas palabras sobre el factor que hoy vamos a tratar con la presencia del doctor Enrique Dussel, que es el factor político. Respecto a este factor, quiero ser breve. Evidentemente el doctor va a profundizar de una manera mucho mejor que yo en este aspecto, pero es para situar un poco la temática. Nosotros partimos en este simposio de la convicción de que la llamada globalización actual del mundo, en todos sus niveles culturales, políticos, artísticos, tiene implicaciones evidentes en las prácticas artísticas y sobre todo en las prácticas artísticas que utilizan tecnología. La pregunta que guía este factor político es hasta qué punto la geopolítica define, orienta ciertas prácticas artísticas y evidentemente prácticas que necesitan del recurso de la tecnología. Frente al supuesto de un mundo globalizado, donde evidentemente según esta postura no hay norte, no hay sur, no hay centro, no hay periferia, aparentemente el uso de tecnología es algo evidente para cualquiera, es decir, cualquiera puede acceder a la tecnología. El factor político quiere poner en cuestión esta visión un tanto simplista de la situación global y tratamos de mostrar que, así como en el arte, en otros ámbitos de la cultura, la condición geopolítica de la distribución de los conocimientos y de la tecnología y la ciencia se refleja en las determinadas prácticas que se llevan a cabo. Entonces, el factor político, esperamos, puede ofrecer un primer marco conceptual y teórico de referencia para comprender algunos aspectos del festival, es decir, hasta qué punto el poner en cuestión esta idea de homogeneidad cultural, de homogeneidad que supone la visión globalizada del mundo, repercute en nuestra manera de entender en este caso las prácticas artísticas. En este sentido, la contribución de Enrique Dussel, yo creo, nos va a arrojar luz sobre diversos aspectos que a veces no solemos someter a consideración cuando apreciamos, buscamos conocer el arte contemporáneo. Es decir, en este sentido el simposio va a intentar mostrarnos algunos aspectos, creemos, fundamentales de las prácticas artísticas que no suelen salir a la luz. Y en ese sentido, lo que llamamos aquí factor político, intenta arrojar un poco de comprensión respecto a esta situación de lo que se suele llamar ahora capitalismo cognitivo. Es decir, esta etapa del capitalismo en donde la ciencia, la tecnología, las redes informacionales son condiciones ineludibles de nuestro entorno social. Esperamos que la intervención del doctor Dussel nos ayude a comprender mejor los supuestos en los que están sostenidos este tipo de interpretaciones y poder continuar con las intervenciones de los siguientes ponentes en sus respectivas intervenciones en las cátedras, en las conferencias magistrales, poder mantener un diálogo, ¿no? que en este caso sería mañana con el doctor Eduardo Subirats. Bueno, entonces voy a decir unas palabras sobre el doctor Dussel para a continuación escuchar su presentación. El doctor Dussel, Enrique Dussel, ya es mexicano,
es argentino, pero ya es en la traducción mexicana. Y bueno, él es uno de los fundadores del movimiento de la filosofía de la liberación. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su haber tiene más de 40 libros, muchos de ellos traducidos a diversos idiomas. Ha sido invitado a distintas universidades, tanto de Europa como de Estados Unidos. Y bueno, él cuenta con un doctor honoris causa por la Universidad de Estrasburgo, en Suiza, otro doctor honoris causa por la Universidad de La Paz, en Bolivia. Y bueno, él actualmente va, eso lo acabamos de enterar, en la Facultad de Filosofía y Letras, a impartir, es el primer latinoamericano en impartir la cátedra Alberto Magno allá en la ciudad de Colonia, en Alemania. Una cátedra que han ostentado gente como Giorgio Colli, Giorgio Agamben, personas de esta talla. Es el primer latinoamericano en ser invitado a impartir esta cátedra. Y bueno, el doctor Dussel, aparte de esta obra filosófica, posee también un reconocimiento en los actuales debates sobre pensamiento postcolonial. Y bueno, su obra es discutida, afortunadamente, no solo ya en América Latina, sino en el resto del mundo. Estamos muy contentos de que él esté aquí con nosotros y le cedo la palabra al doctor Dussel. Gracias. Agradezco mucho esta invitación y la tomo como una responsabilidad y al mismo tiempo con cierta emoción, porque yo en realidad soy, aunque aparezco frecuentemente en público, como un filósofo que se dedica a la ética y a la política, pero originariamente mi biografía vengo de Bellas Artes. Yo recuerdo a mis 7 años que en mi ciudad de provincia, donde había todavía tranvías, el día domingo pasaba un tranvía y recogía niños que íbamos a un hermoso parque muy bien diseñado contra la montaña, y con maestros de Bellas Artes estábamos 6 horas dibujando en el aire libre paisajes con acuarela y con lápiz de color, y para mí eso fue una experiencia extraordinaria. A los 12 años, al mismo tiempo que hacía mi secundaria y mi prepa, iba a Bellas Artes de 4 a 9 de la noche, y a mis 13 años ya me acuerdo, pues tuve clases de historia del arte, y me acuerdo de un gran maestro de historia que dijo: pues ahora vamos a subirnos a un barco en el Nilo y vamos a ir recorriendo el Nilo para ver el arte egipcio. Y nos fue mostrando diapositivas y explicando el Nilo. Yo lo viví de una manera extraordinaria. Cuando llegué al Nilo real y tomé un barco, y desde la desembocadura del delta llegué hasta la primer catarata, yo dije: aquel maestro de Bellas Artes me hizo imaginar el Nilo más bello que el real. Puedo decir, realmente esto me impactó. Puedo decir, deseo hablar de algo que tengo pues muy adentro como experiencia biográfica. Al mismo tiempo, porque hay algunos delegados extranjeros en este encuentro, querría no olvidarnos, porque a veces es tan obvio que uno se olvida lo obvio. Estamos en México, Tenochtitlan, una de las grandes capitales del arte mundial, en el sentido azteca del término y aún de los pueblos previos. Puedo decir, entre las grandes culturas, en este valle, hace más de 7000 años, ya existía la agricultura y comenzaban las expresiones
A veces en la cotidianidad de esta ciudad nos olvidamos de la importancia que tiene y de cómo somos exponentes de este centro que irradia cultura mundial. Pero al mismo tiempo hoy es 2 de octubre y estamos cerca del 3 de octubre. Y justamente aquel acontecimiento tremendo del 1968 se realizó, qué casualidad, en la Plaza de las Tres Culturas. Y Tlatelolco entonces nos recuerda las culturas originarias con pirámides antiguas, la presencia de aquella capilla franciscana donde se formaron sabios aztecas, que después fue cerrada por la envidia de los españoles, una de las construcciones de los franciscanos originarios de estas regiones, y luego los edificios nuevos que en parte se nos cayeron, o en todo, en el terremoto. Pero también nos habla de las tres culturas. Para mí tiene un sentido muy especial, porque 5 años después, en el sur, en Argentina, el 3 de octubre, no sé por qué, pues también me pusieron una bomba. Una bomba en mi casa, me explotaron la casa de extrema derecha y eso motivará que yo venga a México. De tal manera que el 3 de octubre para mí también tiene un significado especial. Fue el día en que fui objeto de un atentado de bomba. Estos serían pequeños gestos. Quiero hablar de 5 puntos. Primero, sobre la estética como tal, algunas palabras. Segundo, de cómo la belleza se impone en sistemas históricos. Tercero, una cierta historia del arte, pero con un sentido no eurocéntrico. Cuarto, de cómo la modernidad excluye grandes experiencias estéticas que son nulificadas. Y quinto, en lo que voy a llamar al final una revolución transmoderna del arte, que no es postmoderna, sino que es descolonizadora y transmoderna, como un proyecto de futuro. Esto en algunos minutos, de tal manera que es muy difícil expresarlo en tan pocas palabras, pero de todas maneras intentaré decir algo para sugerirles a ustedes temas de una obra que tengo que escribir, pero después de la política que tengo que terminar y nunca termino. Lo primero sería repensar, y es el más difícil de todos los temas, ¿qué es la estética? ¿Qué es el arte? En relación a un concepto sumamente ambiguo, que es el de belleza. Los griegos le llamaban kalos. ¿Qué significa esto de belleza? Y además, ¿cómo se puede imponer un tipo de belleza? ¿Cómo se pueden excluir otras concepciones y experiencias de la belleza? De tal manera que una belleza puede anular y negar a la otra. Para decirlo pronto, la belleza europea que llega con Cortés va a anular la belleza de nuestras grandes culturas originarias, a tal punto que todos esos grandes templos y estatuas de los dioses aztecas o mayas o zapotecos o demás eran consideradas piedras. Y debió llegar un alemán en 1920 y decir qué extraordinarias obras de arte, para advertir de pronto que no eran piedras de ridículos dioses vencidos, sino eran espléndidas expresiones de un arte, el azteca. Cuando uno va al Museo de Antropología y encuentra una simple serpiente esculpida, queda uno realmente admirado, primero de la abstracción, y luego del equilibrio, y luego de la genialidad de ese escultor que pudo labrar esa piedra y darle tal sentido. Pero eran considerados piedras, de tal manera que también en la belleza
hay dominación. La ética y la política se ocupa de la responsabilidad por la vida. El ser humano es la única especie que primero es capaz de destruirse a sí misma y de dominar a los otros. La vida no nos es dada como todos los vivientes, como algo que es el punto de partida y el cual nos es inevitable vivir. El hecho que del ser humano tenga un cerebro tan desarrollado y llegue a una autoconciencia libre, le hace que sea el único ser humano en nuestra pequeña tierra, que a veces uno ya le da un poco de claustrofobia, de ser responsable por la permanencia de la vida en este pequeño planeta. No solamente de la vida no humana, sino de la propia vida humana. De tal manera que la ética y la política deberían garantizar la existencia de la vida, su reproducción y su desarrollo, como responsabilidad. Yo creo que la estética es el contenido de las otras dos. O es decir, es aquello que llena a la ética y la política como su sustancia. Me gustaría decirlo muy rápido y habría que explicarlo muy lejano. La estética sería algo así como la afirmación de la alegría de la vida. O es decir, la vida humana, somos vivientes, estamos vivos hoy, no podemos no estarlo mañana, de todas maneras no habrá vida después de millones de años, no la hubo tampoco hace millones de años. La vida, que es el don justamente de los dioses, decían los aztecas, más igual significa el deudor, aquel que ha recibido la vida de los dioses y nunca merecida. ¿Cómo habría yo de merecer la vida si tomo conciencia de ser ya viviente? Por eso que no se tiene derecho a la vida, sino que sobre el hecho de la existencia de la vida tengo derecho a la sobrevivencia, pero no a la vida, que es un don del cual soy deudor inevitable. Y por eso que toda la vida, por ejemplo, de nuestros pueblos originarios, como la Azteca, Maya y el Tupi, Guaraní y demás, partían de un hecho ontológico, metafísico, de que yo recibo la vida sin merecerla como un don gratuito. Y entonces la manera de pagar el don gratuito es dando gratuitamente a otro. Y por eso que los Tupi Guaraní, por ejemplo, tomaban los bienes de una cosecha y los daban a los demás. Y el poder dar era lo humano. Y lo difícil era el recibir. Era una economía de la gratuidad. Ahí no se podía vender ni comprar, porque vender sería de algo que yo tengo en propiedad como con derecho. Pero lo que pasa es que yo sobre mi propia vida no tengo derecho porque la recibí gratuitamente. Sería interesante hablar mucho más sobre este tema. La alegría de estar vivo es, yo creo, el contenido de toda estética y arte posible. Lo quiero explicar. A la mañana, cuando uno viene, por ejemplo, muy tempranito, a las 6 de la mañana, cuando todavía el sol no ha salido, pongamos, de Cuernavaca hacia el Distrito Federal, viendo las montañas en el fondo, empieza a bosquejarse la luz del sol. Ese sol que viene saliendo hace miles de millones de años, en realidad no sale, sino que lo volvemos a ver. Y es la aurora. Y de pronto surge la luz y las nubes se tiñen de rojo y es un espectáculo bellísimo. ¿En qué consiste su belleza? Yo creo que su belleza consiste en darse cuenta que se abre un día más de vida, de que es posible un futuro todavía de la existencia humana.
el color me da la clara significación de algo que se recorta sobre el horizonte con un sentido. Hace a las cosas disponibles para la vida. La disponibilidad de las cosas para la vida es lo que está detrás de la belleza. Y por eso entonces que con mis ojos y gracias a la luz yo descubro colores. Miren, si fuera todo verde o si fuera todo rojo, no podría manejar las cosas porque se me confundiría. Pero de pronto una flor, que es un órgano sexual de las plantas, tiene una belleza extraordinaria. Son rojas o amarillas, se detectan en el horizonte. Color que mi vista percibe y la hace disponible, porque vendrá una abeja y la descubrirá fácilmente, comerá para reproducir su vida en su polen, pero al mismo tiempo la fecundará y cumplirá entonces otras funciones también de la vida en esa belleza de una simple flor que se ilumina en una aurora. Estoy hablando todavía de la belleza así disponible de la naturaleza que el ser humano no ha construido, que sería la obra de arte, pero estoy hablando del punto de partida, extasiarse ante la disponibilidad de la realidad, de los entes y de las cosas para la aurora, para la vida, es justamente lo que está detrás de lo que vamos a llamar belleza. Ahora, hay cosas naturales que son bellas. Yo pienso que la beatitud, o mejor, la pulcritudo prima, por decirlo en latín, la belleza primera, es justamente otro ser humano para el ser humano. Y en el gozo de la sexualidad es donde la belleza se manifiesta de nuevo. El nacimiento de Venus uno ve la vida que resurge, y por eso entonces que hay grados de belleza, de coherencia objetiva, pero coherencia objetiva que tiene que ver con la vida y de eso como disponible para el desarrollo de la vida. Ahí habría que hacer una estética muy distinta a la existente muchas veces, porque se nos hablan de cosas a veces más abstractas. Tenemos acceso a la realidad para por esa realidad afirmar y desarrollar la vida. Y esos accesos son, por ejemplo, acabo de decir uno, Venus. Qué extraordinario el desarrollo cerebral que logre actualizar en mi cerebro, gracias a la luz, lo visible. Pero no solo eso, yo escucho también el ruido de un arroyo que cae en la montaña, hasta una sinfonía de Beethoven, o la salsa en una música popular de Santo Domingo. En la música, el arroyo que se hace ópera o que se hace sinfonía. Voy a recordar que esa sinfonía de Beethoven se originó no en un gran teatro, sino que el pobre Beethoven en su ventanita de Bonn veía en el Rin bailar a los campesinos la alegría de la cosecha, y cantando los campesinos, él en su piano piensa la quinta sinfonía y el canto de la alegría, y justamente los campesinos están danzando de la alegría de la cosecha, y Beethoven lo pone en la quinta sinfonía, que ahora es quizás el prototipo mismo de la música clásica, es la expansión de los campesinos, no de la gente que después va a un teatro de bellas artes con corbata, moñito y de frac a escuchar la sinfonía. Eso nació entre los campesinos alemanes y no en la gran cultura académica de la Universidad de Berlín. Digo esto para hablar de lo que es la estética y de lo que debería ser. Es el oído, pero es el tacto, las cosas suaves, que no son rugosas. Es el gusto. También el arte tiene que ver con lo culinario.
Un francés me decía, cuando yo visito un país, y me di cuenta que yo no había visitado entonces ninguno y conocía casi todos, porque he estado muchas veces en muchos países del África, en muchísimos países del Asia, me conozco toda Europa como la palma de la mano, y América Latina y casi todos los estados norteamericanos, pero nunca se me había ocurrido lo que este francés Gourmand me dijo. Yo lo que hago cuando voy a un país, primero voy al mercado y como con la gente, porque en el gusto es que se conoce a una cultura, en el arte culinario, de la señora que hace su comida diariamente. Cuántas comidas distintas, toda la historia mundial está detrás. De tal manera que también el gusto es parte de mi apertura a la realidad, que siendo disponible es bella. La belleza de una comida no es solamente por sus colores y su forma. Su belleza también es por el gusto, y como dice Levinas, el gusto no se imagina, sino que toco en realidad aquello que alimenta y me gusta, y eso también es arte. ¿Qué decide el movimiento? Y luego lo más cerebral ya, el texto, la novela, la literatura. Y cuando eso se hace teatro, y cuando eso se hace danza, todas las artes son accesos a la realidad en cuanto disponibles para la vida. Y si son más disponibles, son más bellas, porque se recortan mejor sobre el horizonte y detecto más lo que son. Volveré sobre el tema. Pero de todas maneras, ahí la grande de nuestro cerebro, la gran facultad de nuestro cerebro, que es la imaginación. Porque no es solamente cuestión de constatar lo real. El 90% de nuestras actividades son intracerebrales. Es decir, estamos nosotros pensando sobre lo que hemos actualizado de la realidad e inventando infinitas cosas que no son captadas de realidad, sino por deformación, como una especie de sueño. Decía Ernst Bloch, los mitos de los pueblos son el sueño despierto, y lo que soñamos en los sueños son mitos dormidos. Y eso también es producción artística, y eso también es producción de la imaginación, que pone ahora en la realidad como obra de arte lo no existente y abre nuevos horizontes. Veremos de qué manera. De tal manera que esa imaginación es fundamental. El que simplemente constata lo dado, reproduce la vida. Pero el que imagina lo nuevo, rompe los esquemas, ese es el que crea. Y la creación es desarrollo de vida. Y ese desarrollo de vida es lo que me interesa ver cómo se realiza. Paso al segundo punto. Esto sería toda una estética que hay que desarrollar. Les prometo una obra sistemática, pero les estoy enunciando las hipótesis. Lo que acontece es que además la belleza se impone como sistema, y se impone como sistema cultural, y cultural de un pueblo. Puedo decir, el gran arte azteca, de la sala azteca, del impresionante, él mismo ya, Museo de Antropología. Y me decía un arquitecto, cuando hicimos el Museo de Antropología, era un alumno de arquitectura, con el gran arquitecto que lo hizo, teníamos un gran patio, y era demasiado grande el patio. Y entonces se me ocurrió que podríamos hacer una columna y que cayera agua. Y fue un alumno el que sugirió esa fantástica columna en el centro del Museo de Antropología, que en realidad es lo más bello de todo el museo, y un museo muy bello, quizás de los más bellos que hay en la tierra. Pero miren qué notable, fue un alumno el que imaginó, después ya de hecho el proyecto, como accesorio que se transformó en el centro del museo. Eso es imaginación. Pero de todas maneras, cuando uno llega a la gran sala azteca, uno ve ya la realización de un arte consumado, de un equilibrio en las formas
que hay que ponérselo a estudiar. No solo esa enorme piedra del sol circular con las dos grandes serpientes que son la sabiduría del universo y las 5 grandes etapas de la humanidad con los 5 tipos de seres humanos y todo aquello que es como una suma, permítanme, teológica del pueblo azteca. Puede decir, no solo bello, sino contenido. Y por supuesto detrás de todo eso, la vida, porque la sangre circula en esa enorme piedra, pero una sangre que se origina en Huitzilopochtli, que con su calor calienta la tierra madre y produce el maíz, y el maíz que yo como se lo debo a Huitzilopochtli. ¿Y cómo he ahora de devolver a Huitzilopochtli, el gran Dios? La vida. Y bueno, decía Bartolomé de las Casas, no es irracional ofrecerle seres humanos, porque al fin, si alguien no lo objeta, y no lo podían objetar en la época, había que devolverle al sol la vida, y de esta manera hacía un círculo de vida, que era un círculo estético también, y de esas fantásticas obras. Pero esas fantásticas obras eran también de un tipo de belleza que se imponía. Entonces, voy a ahora dar un pasito más. Hay tipos de belleza que se imponen como dominación. Es decir, imponen a los otros pueblos dominados su tipo de belleza. Y claro, en la cultura racista moderna, me adelanto, blanca, y si ustedes quieren, como los germanos, rubios, hay un estereotipo de belleza humana que es del norte de Europa. Y no es nada extraño porque ahí se produce la revolución industrial, ahí es donde se produce la revolución militar armamentística, y ahí está la sede de los grandes imperios desde el siglo XVII, no el XVI. Y entonces se impone un tipo de belleza blanco, rubio, machista, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos analizar y lo veremos en todos los tipos de arte. Es decir, entonces, que también la estética y el arte juega la disponibilidad de lo real para la vida, pero muchas veces es manejado por élites que proponen su tipo de belleza como el tipo de belleza de una época. Y entonces eso va a tener que ver con el lema, según mi reflexión, de este congreso, que es autonomía del desacuerdo. Vamos a ver quiénes pueden estar en el no acuerdo y partir de su propio nomos, que de otra manera podría significar afirmación de la diferencia. Pero eso habría que ir de a poco. Quiere decir que ante la belleza imperante, a una azteca o maya, a una egipcia o babilónica, voy a ir repasando, se va a plantear lo no bello como la belleza del otro, pero que para él es bello, pero no para la belleza imperante. Entonces habría que comenzar una estética desde la fealdad. Es decir, darse cuenta que el rostro ajado de una campesina que no ha puesto en su piel las artimañas de la belleza cosmética en vista, a la cual se le da toda la moda, y las grandes corporaciones químicas venden cosméticos, una campesina vieja que tiene toda su cara arrugada por estar curtida al sol y en el trabajo de los siglos, de pronto viene un fotógrafo, ¡tac!, le saca una foto y saca primer premio de fotografía. Pero esa mujer es la fealdad para la belleza imperante. No tiene una arruga, sino 1000 arrugas y profundas. No ha podido cubrirla con el cosmético de la belleza imperante, la fealdad. Bataille parte de la corrupción, de lo feo, para mostrar cómo la belleza futura va a ser el descubrir en esa aparente fealdad que impone la belleza imperante una belleza futura.
Y entonces el artista, más que crear de la nada algo, intuye en la fealdad del presente la belleza del futuro. Y en realidad no es como Marcuse piensa en Eros y Civilización, que es la pura fantasía lo que crea lo nuevo, sino más bien que se descubre en lo invisible, ante la visibilidad de la belleza, lo bello. Quiere decir que más que inventar, descubro. Y descubro lo dado, pero lo dado como negado. Y entonces ahí es donde empieza a replantearse. Ayer mismo me llegaba de Seattle una revista de literatura comparada norteamericana y había un enorme fresco de Rivera sobre las Américas, porque era un número sobre los latinos, Estados Unidos, América Latina. Y en ese fantástico fresco de Rivera, uno adquiere la conciencia de que Rivera es un pintor absolutamente mundial, un pintor ante el cual los otros pintores se quedan achicados. La magnitud de su imaginación, de su color, de la proporción de la figura, pero parte del original, parte de los aztecas y de los indígenas, y vuelve a repartir como en el palacio, en el gran fresco del Palacio Presidencial del Zócalo, una historia, pero ahora ya la entrevera con Estados Unidos. Y hay un momento en que Estados Unidos construye una fantástica cultura industrial, pero yo creo que pasa desapercibido que hay un escultor que está esculpiendo una figura dorada, y de pronto, si la miran bien, es el chivo emisario, es el tótem de Aarón en el desierto saliendo de Egipto. Estados Unidos está construyendo por el becerro de oro, y él junto a alguien que le va a dar un golpe y tiene un martillo gigantesco que le va a pegar a esta construcción industrial sin contenido, porque abajo está no solamente Frida Kahlo, sino la imaginación abajo de las raíces del futuro. Esto para decir cómo Rivera capta perfectamente el hecho de que la fealdad, entre comillas, del indígena es ya la belleza futura, y la está haciendo en la historia, porque parte de esa fealdad aparente, ya belleza, en la presentación cubista de Rivera, que pasa del cubismo a pintar campesinos que no son realistas para nada, ni en sus sombreros, ni en sus brazos, ni en sus pies, porque son todos cubos y al mismo tiempo cilindros muy abstractos. En realidad sus campesinos, es bien sabido, el cubismo hecho desde lo originario novedad. Liberación de la belleza que parte de la fealdad del otro para los cánones de la belleza imperante. El otro día en un congreso en Lima, Marta Nussbaum hizo una espléndida exposición sobre la ópera de Rigoletto, mostrando cómo la ópera es la gran expresión de la cultura burguesa. Y habló muy bien. Y yo después le dije, mira, hay un profesor, Ángel Quinteros, que hace una hermosa exposición sobre la salsa. Se llama Sociología de la Salsa. Entonces miren qué falta de respeto. Poner en comparación una ópera con la salsa. Pero usted sabe que no es falta de respeto, y además se la pueden poner en comparación. Porque como les dije, la gran ópera también surge de los temas populares en Italia o en Alemania, y la salsa no es solamente danza, es música. Y hay que leer el libro de Ángel Quinteros, donde va analizando cada instrumento, y especialmente el tambor, su significación sociológica y artística. Cuando entra el tambor, entra el inconsciente popular, y cómo la salsa tiene un momento en que hay pura improvisación, y es parte de la organización de la música. O es decir, esa salsa no es música, ni es arte,
Ángel Quintero va a decir, un momentito, analícela y verá que es también esa fealdad que sin embargo va a cobrar sentido. Segundo punto, una estética de la liberación es partir de lo aparentemente feo, negado, invisible. Tercero, podríamos hacer ahora una rápida, muy rápida, historia de la humanidad, de las grandes concepciones sistemáticas y no en una visión eurocéntrica, para entender cómo el arte se ha ido planteando en historia para llegar después al tema propio del Congreso, que va a ser esta última etapa de la modernidad en el proceso de globalización técnica y cómo nos vamos a situar ante estos temas que surgen en ese momento. Va a ser muy rápido, pinceladas, pero que me gustaría tenerlo porque al comienzo del Congreso sería bueno que de pronto tomen ustedes una visión planetaria del problema, pero no eurocéntrica, sino planetaria. Entonces voy a usar un poco el pizarrón para mostrar en el espacio el recorrido de las grandes culturas y de cómo el gran arte fue sin embargo siempre un arte que dominó muchos otros artes y una belleza que dominó muchas otras bellezas. Y es bueno eso verlo en el espacio, en la geografía, diría yo. Y no en visión egocéntrica, porque ustedes saben que la historia es pues Hegel, el gran profesor de Berlín, hizo una visión de la historia, que es también la historia del arte, pero hay que rehacerla completamente para poder tener una visión crítica de la propia historia del arte. Para Hegel todo empieza en el Asia, pero al mismo tiempo como lo primitivo. Primero la China, pero como lo absolutamente lejano, y de la China se pasa a la India, y de ahí se pasa al gran arte persa, y después al arte helenístico griego, y por último se llega al arte romano. Eso lo hemos hecho todos. Eso ya es una invención moderna, y más que moderna, ilustrada, siglo XVIII, nunca existió antes. Eso ya es un meter la historia de la belleza bajo el comando de la belleza eurocéntrica. Y luego ellos hablan de que desde lo griego y romano va a surgir la Edad Media, y entonces tenemos ahí al gran arte gótico, y luego ya surge el Renacimiento, que de paso es una invención solo italiana, y de ahí surge el gran arte europeo norteamericano que se difunde en la tierra gracias a la globalización y hasta los medios tecnológicos electrónicos. Todo eso es una invención que sepulta la posibilidad del futuro del arte de la humanidad, porque entonces todos tendríamos que estar hablando inglés, repitiendo a Shakespeare y hablando justamente de cuál es la mejor bella pintura. La Gioconda. ¿Y cuál es la gran catedral? Notre Dame. Y la gran música, Beethoven. Y así todo. En la gran arquitectura, el Partenón, como decía Sartre en el libro de Los condenados de la tierra, Les damnés de la terre, de Franz Fanon. Tomamos a la élite africana, la formamos en París, los volvemos al África y gritamos Partenón. Y ellos dicen en algún punto perdido de la selva africana, Eón, un eco. Y dice, hemos hecho un lavado de cerebro. Y entonces ya en el África, el pobre africano en medio de la selva y de un arte tremendo africano, de la madera y del ritmo y de todo, quiere imitar lo que estudió en París y ya no le sale y es un secundón para toda su vida, porque miren qué ridículo ir a Bonn y tocar Beethoven, un mexicano. Es ridículo. El asunto sería como hacen estas orquestas juveniles de Venezuela, ir a Bonn, tocar Beethoven y muy bien,
pero luego se cambian de chaqueta y pasan a la música y la gente los aplaude a rabiar, se para sobre la silla en la propia ópera de Bond. Eso sí es crear algo distinto, algo que significa lo que yo les quiero significar. Bien, es otra la historia del arte. Y al mismo tiempo ese arte siempre fue dominador. Entonces, si yo fuera lo más antiguo, tendría que situarme algo así como al sur de Turquía y al norte de la pobre y sufrida Babilonia y Mesopotamia, mejor dicho, que hoy nada menos es la bombardeada Irak por los bárbaros del siglo XX y XXI. Miren qué cosa, Bagdad está a 50 kilómetros de Babilonia y ahí tenemos ya el arte de lo que podríamos llamar la Mesopotamia. El toro es un elemento fundamental en todo el arte del sur de la Turquía y en la Mesopotamia. El toro es masculino, el toro es la potencia de la vida. Hay que entrar en Berlín, en la isla de los grandes museos, de las cosas robadas por los alemanes del Medio Oriente, y hay que entrar a la gran puerta de Babilonia, que se la trajeron enterita de Babilonia a Berlín. Y entonces uno se da cuenta del esplendor de la entrada de una ciudad donde hay justamente toros y al mismo tiempo figuras hieráticas bellísimas y dominadoras. Lo que más impresiona es la dominación de un imperio como el babilónico sobre lo que le rodea. No voy a repetir las cosas rápido, por detalle, porque sería una larga historia, pero que no sería simplemente recordar las formas y la coherencia formal de esas obras, sino también ver el sentido de lo oculto e invisibilizado, que era la dominación sobre otras estéticas en la propia Babilonia. Tendríamos que ir al Egipto. Después, el Egipto de hace 5.000 años, el Egipto que va a ser realmente la expresión estética culminante del Mediterráneo, que está debajo de todo el mundo helenístico. Hay que entrar al templo de Karnak y ver enormes columnas donde el ser humano se siente pequeño ante los dioses. Lo estético está rodeando la existencia y le está dando un marco de presencia increíble. Ahí habría que detenerse, pero no lo puedo hacer porque les quiero mostrar un esquema muy rápido. Tendríamos que ir a la India con la gran cultura del Mohenjo-Daro y del Punjab, al norte de la India, donde va a estar el origen después de la gran cultura hindú. Cuando uno llega a los templos de Madurai, por ejemplo, el esplendor del color y de las formas tropicales, diríamos así, pero al mismo tiempo expresión de los Upanishads. Entonces uno ve que la obra de arte expresa el mundo, como dice Heidegger, y ahí se ve una cultura en medio del calor, sobre todo el verano, el silencio de los grandes templos, de sus esculturas y del malabarismo de sus expresiones. Tendríamos que ir después a la China, y no más que en el propio Pekín, si uno llega al gran castillo real de aquellos grandes emperadores chinos, hay que ver a qué manera el arte viene a complementar la política. La gran plaza hoy de la Revolución tiene un enorme muro, enorme, más de 100 metros de largo y 20 y tantos de alto, y una pequeña puertita, o pequeña en proporción. Entonces uno pasa aquella puertita un tanto agobiado y entra a un segundo espacio. Y el segundo espacio, que ya tiene otras formas, tiene pagodas, etc., es un segundo espacio. Y de nuevo un nuevo muro y otra puertita, y a medida que uno va pasando las puertitas, uno se va achicando. Y cuando llegaría a la séptima de ellas a ver el emperador, si es que usted fuera un mandarín muy importante, ya está hecho una pequeña hormiguita. O es decir, la arquitectura se le va imponiendo con una dominación tremenda. Además, junto a las puertas, enorme león,
con erizados pelos agresivos, en una pata, un leoncito panza arriba. Que es usted si fuera el rey de un reino, parte del imperio chino. Si fuera usted un príncipe de uno de los reinos dominados por China, usted sería el leoncito bajo la pata del león, panza arriba. Y en la otra pata, la tierra redonda. Los chinos sabían que la tierra era redonda desde hace 30 siglos. Y además llegaron a América en el 1421, hicieron mapas de todo el mundo antes de Colón y están más adelantados que todas las culturas otras. Volveré sobre ello en la parte tecnológica. Puedo decir, un impresionante arte chino todavía presente. Pero, y esto es lo que me interesaba, hay que pasar el Pacífico. Y es en ese momento, primero de la historia del arte, que debemos estudiar el arte mesoamericano y al menos el del Incario peruano. Nosotros somos el extremo oriente del extremo oriente. Y en nuestros pueblos originarios somos asiáticos en raza, en lenguas y en arte. En esa maravillosa Piedra del Sol con las 2 serpientes que son la perfección y las 5 edades del mundo, el quinto sol, Huitzilopochtli, está sacando la lengua. No sé si lo han visto, el saludo polinésico. ¿Cómo llegó la Polinesia a América? Pues en miles de expediciones de los navegantes que tocaron nuestras costas. O es decir, nosotros somos el extremo oriente del oriente, y eso lo tendríamos que hacer pasar a nuestra historia y a nuestro arte. No es un arte que surge de la nada el americano, es un arte que viene del oriente, de los 4 puntos cardinales que hacen una cruz que está en la cruz maya de la cultura maya, y que claro, les pareció que era como la cruz cristiana, no tenía nada que ver. Eran los 4 puntos cardinales con el centro, pero el norte y el sur, los 4 barrios de México, Tenochtitlan, pero eran los mismos 4 barrios de Cusco, en Lima, y eran los 4 componentes del Altepetl, de Tlaxcala o de todas las ciudades americanas. En fin, un arte magnífico, muy desarrollado, universal, que tenía una cantidad de pueblos subsumidos y también dominados. Un arte que se impuso allá desde Tula. Pero esa Tula, ustedes saben, gracias a los descubrimientos últimos, esos Tula es nada menos que Teotihuacán. Teotihuacán es la clásica Tula del 300 hasta el 800 después de Cristo. Me acuerdo haber hablado con una inglesa en un congreso en Budapest y me dice, yo soy mexicano. Usted viene del Nuevo Mundo. Digo, ¿nuevo? No sé. ¿Qué había en Inglaterra 3 siglos después de Cristo? Había unos dólmenes y menires, algunas piedras amontonadas, una sobre otro, estaban casi en el Paleolítico. Y en México, mi país, pues en el 300 había una ciudad de 100.000 habitantes como Teotihuacán, magnífica. Yo no soy nuevo, soy pobre, pero no nuevo. Usted ha dominado gracias al imperio, pero no es más antiguo que yo, ni mucho menos. Inglaterra ni hablar. Si me dice usted Turquía o Irak, entonces sí saco el sombrero y digo, ustedes son un pueblo antiguo. Pero no voy a decir que España es antigua. Si había unos íberos, pues mal instalados, cuando aquí ya había grandes culturas. Digo esto para un poco despertarse y partir de la autonomía propia de nuestras culturas. Lo cierto es que sí hubo una segunda etapa. Esto sería una primera. La gran etapa del hombre del caballo y el hierro, la tecnología. Y entonces surgen los grandes imperios. El imperio persa, que nos habla del Irán actual. Y el Irán no es lo mismo que cualquier pueblo árabe, y los sunitas no son los chiitas,
Los chiitas son iránicos y esos vienen de la gran arte de Darío y de los medos y persas, de sus grandes capitales luego vendrá el imperio helenístico, sobre todo con Alejandro, y ahí la expansión del arte helenístico hasta el Indo y en otras regiones. El arte romano, por supuesto, y de ahí nosotros construimos muy rápido Grecia, Roma, Edad Media, modernidad europea, como si fuera una línea recta, y Europa que se expande por el mundo y es la cultura universal. Falso, porque el mundo romano tenía la parte oriental, que era griega, y la parte occidental, que era latina, y justamente el borde está en Bosnia, ahí en Yugoslavia, de tal manera que había dos imperios. Europa actual es sucesora de la Europa latina y no de la griega. La sucesora de la gran cultura griega fue Bizancio, fue el gran imperio bizantino. El imperio bizantino va a estar debajo de la expansión árabe, islámica, de tal manera que el camino no es Grecia-Roma, Edad Media, modernidad, sino que es Grecia-Roma, Bizancio, mundo islámico y después feudalismo latino. Los latinos eran subdesarrollados cuando ya los árabes habían tenido todo el gran arte. Piensen ustedes en Hagia Sofía, Santa Sofía en Istambul, una enorme catedral con esférica que supone un desarrollo arquitectónico, artístico tremendo. Eso es parte de la cultura romana, pero es cristiana, y de ahí parten todas las mezquitas musulmanas que van a ir desde Filipinas, Indonesia, el norte de la India, Afganistán, Irak, todo lo que es el Medio Oriente, el norte del África, Egipto, hasta Marruecos. ¿A qué llamamos modernidad? La modernidad es la expansión de esta pequeña Europa, sitiada por los otomanos. Hasta el 1688 están los turcos otomanos junto a Viena, hasta casi 1700 están ahí. Y en 1492 los españoles recuperan Granada en enero. En marzo un genovés italiano firma las capitulaciones en Santa Fe, que era un pueblito afuera de Granada, con los reyes llamados católicos, se llamaban Gustavo Colón, y sale en agosto hacia la China, y el 12 de octubre llega a unas islas perdidas junto a la China, y vuelve 4 veces, y las 4 veces que vuelve sigue pensando que está en la China. Cuando llega a Panamá en su 4º viaje, que fue el último de Colón, le dicen: hay un mar detrás de Panamá. Y entonces Colón escribe en su diario de a bordo: estamos a 10 días de la navegación del Ganges, de Panamá. O es decir, él pensaba que estaba en una península al sur de la China, a 10 días de navegación del Ganges, la India, y estaba nada menos que en Panamá. Una pequeña confusión, no sabía que existía el Pacífico. Le llamaban el Sinus Magnus, el gran golfo que estaba entre una península al sur de la China y la India y la Indonesia, pero en realidad era Sudamérica puesto al sur de la China, confusión de los genoveses en un mapa chino. Y entonces, como estaba América del Sur abajo de la China, Colón llegó a la China, y cuando se vio con el hueco del Caribe, pues dijo: no sé dónde está la China, pero tiene que estar por acá, y se murió sin descubrir América, el señor Colón. Y Américo Vespucci tampoco lo descubrió, porque lo que descubrió es que fue a la China, llegó a América Latina, y fue para el sur, al sur, al sur, llegó a Patagonia, era una cosa larguísima, no sabía qué era tanto, y dijo: es un nuevo mundo, pero nunca América, sino siempre Asia. Años después, 1507, Waldseemüller descubre realmente que hay, primero, una península en China, pero luego, patapum,
Pero después descubre que existe América y la dibuja. Y esto lo hace gracias a mapas que vienen desde la China. Bien, la modernidad no es más, yo lo dejo que alguien me lo recorja, si no, no voy a poder. La modernidad, piensen bien, es la expansión de Europa en el Atlántico. Deja el Mediterráneo y se abre al Atlántico. La Europa enclaustrada, siendo lo más primitivo y dependiente de todo el gran continente asiático afroeuropeo o mediterráneo, al descubrir el Atlántico, se abre al Atlántico. Y entonces el norte de Europa, piensen ustedes el mar Báltico, que estaba completamente cerrado porque no podía conectarse con nada porque era el fin del mundo, ahora con el Atlántico se comunica a América, a África y al Asia. Y es la apertura de Europa, es la modernidad. Y debo decir, el Renacimiento, lo ha demostrado Menzies en una última gran obra, el Renacimiento parte primero de los griegos que salen de Istambul tomada por los turcos en 1453. Es importante la fecha, 1453. Ficino traduce los primeros textos del griego al latín en el 1456, 3 años después de la toma de Constantinopla. La traducción del griego al latín se hace porque bizantinos griegos traducen al latín las obras griegas y empieza el Renacimiento griego. No fue invención de los italianos, sino pobres gente que venía de Istambul. Y segundo, hubo un legado chino entregado al Papa Eugenio IV en Florencia, donde los chinos entregan toda una colección de libros impresos en papel, de una enciclopedia china de 1313, donde se habla de la geografía mundial, y entra África, y entra Asia, y entra Australia, y entra América, toda América, con la costa pacífica y atlántica, en mapas chinos, anterior a Colón. Y entregan visión del sistema planetario, donde se han medido aún el recorrido de los 9 planetas en torno al Sol, y se sabe que no es esférico, y se sabe que el centro no está en el centro del ovoide, y es una revolución astronómica. Eso impreso en papel, 1434. Gutenberg descubre la imprenta 4 años después. Pero la casualidad es que ya Gutenberg conoció libros chinos impresos. Es decir, que no descubrió nada de imprenta. Los chinos habían descubierto el papel en el siglo VI, habían descubierto la imprenta en el VII, habían impreso papel moneda en el siglo IX. Y los europeos van a producir el papel moneda en el siglo XIX, 1000 años después que los chinos. Esto para entonces decir Renacimiento, ¿qué fue? Muy importante. Leonardo da Vinci tiene un libro sobre tecnología, máquinas, hasta un paracaídas, un pequeño persona que intenta volar, máquinas de transmisión de movimientos. Aquí me dejaron sin pizarrón. ¿Cómo se llama? Yo tengo que seguir usándolo. Ahora sí. Bueno. Puedes decir, la expansión de esta pequeña Europa al Atlántico. Sí, no se va a caer. Déjalo. No se va a caer. Chécate el foco. Es el comienzo de la modernidad, pero al mismo tiempo es el comienzo de un sistema que nunca había existido, que es la colonialidad. Europa crea colonias, ningún otro imperio lo había hecho nunca, ni los chinos, ni los hindúes, ni los romanos, porque la palabra colonia es romana, pero eran colonias junto a Roma, que en realidad eran provincias ocupadas hasta las Galias, pero cruzar un océano y llegar a América y hacer unas colonias y colonizar toda el África y parte del Asia es una novedad, pero al mismo tiempo estéticamente surge el primer etnocentrismo mundial. Es decir, la cultura europea va a imponer
su arte y su estética como la estética moderna. Y entonces cuando alguien diga, esto es moderno, está diciendo es europeo y después norteamericano. La palabra mismo lo traiciona y tapa lo propio. O es decir, no tiene autonomía, porque es heterónomo europeo. Y al mismo tiempo está de acuerdo. Y al estar de acuerdo se tapa a sí mismo. Es lo que Bussi Bulaga, un gran pensador africano de Zaire, muestra la tragedia del africano que tiene que negar su cultura bantú porque ha sido educado en Europa, pero se da cuenta que esa cultura y ese arte no funcionan en el África y entonces está destruido. Y nosotros somos eso, somos biculturales, pero negamos lo propio y afirmamos lo europeo. Entonces es fundamental el captar que la colonialidad estética está metida en todas las escuelas de bellas artes, en todas las facultades de arquitectura y aún en las de diseño. El diseño es el europeo norteamericano y es la negación del propio diseño. Cuarto punto, y voy rápido. De lo que se trata ahora es el descubrimiento de la exterioridad estética de la modernidad europea norteamericana. Descubrir los valores estéticos y del arte de aquello que ha sido juzgado por Europa y Estados Unidos como no estético. Esta pequeña Europa, siempre periférica hasta el descubrimiento del Atlántico, pero que hasta el año 1800 Inglaterra y Estados Unidos sumados producían menos acero que la China y la India. La India producía más textiles que Inglaterra y claro, la China había inventado el textil de seda, había inventado la porcelana. Hasta el año 1800 los europeos no pudieron vender nada a la China y la India, solamente lo pagaban con la plata americana de Durango, las minas de Potosí, Huancavelica, nada. Tuvieron que hacer con China la guerra del opio para venderle el opio que venía de Afganistán, porque no podían venderle nada. Solo desde el 1800, por la revolución industrial, que triunfa en Inglaterra y fracasa en China, es otro tema, ahí va a empezar ahora la hegemonía europea. Hace 2 siglos. Y entonces esto es muy importante porque nos va a hacer entender muchas cosas. Todas esas grandes culturas, la China, el sudeste asiático, la India, la gran cultura musulmana, islámica, la bantú, la latinoamericana, desaparecen de las historias del arte, desaparecen de la estética y se impone la gran cultura europea. Y la última etapa de esta expansión de la cultura europea norteamericana con pretensión de universalidad es lo que llamamos la globalización. Pero la globalización, como dice Gunther Frank, un gran autor latinoamericano, holandés, norteamericano, dice, empezó hace 5.000 años, empezó con el Egipto. Tenemos muchas instituciones egipcias, por ejemplo, en el dólar. Ustedes habrán visto un dólar, hay una pirámide y hay un ojito a la derecha. Esa pirámide y ese ojo es un signo masón, pero es una pirámide egipcia y el ojo es Osiris. ¿Por qué Osiris? Bueno, no sería muy difícil mostrarles. Si yo pongo una balanza que está en todos los palacios de justicia, que es la justicia, esa es la balanza que tiene Osiris para juzgar al muerto y darle honor a la resurrección. Eso viene de Egipto. Yo tengo una semana de 7 días, pues eso viene de Babilonia. Y así podría empezar a decir todas las instituciones que se originaron por la parte europea hace 5.000 años y tenemos otras latinoamericanas. Hay comidas calientes y hay comidas frías. Nada que ver con la temperatura. La mujer cuando está embarazada no debe comer comidas frías, pero eso es azteca.
no es europeo, son costumbres nuestras. Y mucho cuidado con los perros, porque un perro va a conducir por el lago al muerto para llegar al destino. Y si yo lo trato mal, después de muerto, me puede pasar algo. Mucho cuidado con los perros. Eso es azteca, ni es cristiano, ni es de otro lado. Y tenemos tantas tradiciones de nuestra cultura que no sabemos de dónde nos viene. La globalización es el fin de un proceso de 5.000 años que se ha acelerado. Y se ha acelerado por también la evolución tecnológica. Entonces quiero referirme, porque ya he tomado demasiado tiempo, a grandes descubrimientos tecnológicos que van a tener que ver con el arte. Piensen ustedes, la imprenta. La imprenta va a posibilitar la universalización de las obras escritas, dibujadas, la pintura, la representación. Esto surge en el siglo VI en la China. El papel, justamente, es imprimir algo que todo el mundo pueda tener en miles de representaciones. Está bien, ya. No, pero me va a servir para el último esquemita que quiero hacer. Ustedes ven que algo me queda a Bellas Artes, que son mis esquemas. Bueno, la música se va a poder desarrollar con la tecnificación de ciertos instrumentos folclóricos que se van a hacer técnicos. Miren, por ejemplo, el piano. Habría que estudiar el piano, pero el piano es un instrumento de música propiamente de la revolución capitalista burguesa. Todo burgués debió tener en su casa un piano, y era privado y del burgués. No era el órgano de la iglesia, ni era algo público. Y entonces fue en Holanda, en Ámsterdam, donde empezó a mejorarse el piano medieval, y el señor burgués tenía que tener un piano, y la señora tenía que estudiar la música, que además era la música burguesa, porque los que no entendemos que Chopin o Beethoven o Mozart es de la burguesía. Y justamente muy bien Marta Nussbaum hizo todo un análisis de las emociones femeninas en la ópera Rigoletto, pero de emociones burguesas de la mujer, que no es lo popular, ni es lo chino, ni lo bantú. El ritmo bantú es con el que baila toda la juventud del mundo, que es el jazz, y que después viene el rock, y todo eso es africano. Miren qué notable. Gracias a la tecnología, la juventud de todo el mundo danza en africano. Y eso es muy importante, porque es parte de la vida de mucha gente. Y qué decir cuando viene la placa fotográfica, Lumière, y luego se le agrega la electricidad, y entonces surge el cine, que es una expansión tremenda, y entonces Hollywood. Pero al mismo tiempo, como Hollywood destruye los otros, Bombay, es decir, quiere dominar a los otros centros de producción, y el único que resiste es Bombay, India, que produce más películas que Hollywood, más en número. Dirán, ¿cómo puede ser? Pues sí, tiene más de 1.000 millones de indios hindúes que ven cine, y ven cine en sus lenguas, y ahora se van modificando. La televisión va a ser el impacto más fuerte, cultural y estético de toda la historia de la humanidad, y no tiene 30 años que se haya expandido, 40 o más. Ahora, eso sí que entra a toda la humanidad y hasta el último rincón, y entonces estamos ante un verdadero genocidio estético-cultural por la imposición de una cultura moderna a través de un medio técnico como la televisión, que nunca había existido una penetración tal. Y cuando eso le sumamos ahora la explosión electrónica, nos encontramos ante una revolución tecnológica que se pone debajo del arte y que ahora nos hace prender focos diciendo, cuidado, porque si se siguen poniendo una cultura moderna y no advertimos el aniquilamiento de otras, ¿qué va a pasar? Termino, porque ya vengo hablando demasiado tiempo, con el último punto, que por eso no me viene mal el nuevo esquema.
Ustedes saben que se habla mucho de lo postmoderno. La palabra es postmoderno. Pero lo postmoderno, por supuesto, surge en Estados Unidos y Europa. Y es una crítica a la modernidad desde Europa. Y entonces cuando uno habla con un Bátimo, habla con un Rorty o habla con los grandes filósofos modernos o la arquitectura postmoderna, ellos están pensando en una gran cultura de una situación postmoderna urbana, postindustrial, de los grandes países desarrollados. Ahora yo digo, vamos a Kenia, a una aldea keniana, a ver si hay postmoderno. Pues no, ahí hay otra cosa completamente distinta. Yo voy a proponer, y hay un equipo que lo estamos haciendo, otra palabra. Va a ser moderno, pero le voy a llamar la transmodernidad. Significa un proyecto que no es la última etapa de la modernidad como los postmodernos europeos todavía eurocéntricos, porque ellos piensan que la situación europea se va a generalizar en la Tierra y la televisión anglo-europea va a terminar de dominar a la Tierra en su música, en sus imágenes, en su vestimenta, en su comida y de todo. De tal manera que en cualquier parte de la Tierra un niño le va a tirar a su mamá la falda y no va a decir tengo sed, sino le va a decir coca. Y con eso entonces ya tengo el mercado mundial homogeneizado vendiéndole un producto inocuo, pero a nombre de la bebida. Y peor si yo soy solo distribuidor de Coca-Cola, porque si soy distribuidor no soy empresario. Y peor si llego a ser presidente, pero en fin, ese es otro tema. Transmoderno es lo que va a ir más allá de la modernidad y que es imposible para la modernidad. Entonces permítanme un esquema, porque somos más visuales a veces que conceptuales. Si la modernidad fuera como un cono, una linterna que ilumina un círculo, sería la cultura moderna, que impactó primero a América Latina y después tuvo que esperar casi 3 siglos, porque en el Congreso de Berlín recién se repartieron en el África, en 1885, y las culturas del Magreb, el norte del África y demás, fueron cayendo en la mano del mundo islámico, y después la India acá en 1760, pues ya en manos el valle del Ganges, en manos de Inglaterra, el sudeste asiático, y la China en realidad nunca fue colonia, pero fue influenciada por la cultura. Es decir, quiero indicar que hay ciertos aspectos de las culturas periféricas que fueron subsumidas por la modernidad. Ellos tuvieron enorme información, la manejaron, la combinaron y aparece como sus inventos. Casi todo lo que hizo la modernidad fue manejo de la centralidad de la información, de cosas que conocían de las culturas y que pasan como propio. Mire, si ustedes pudiesen reconstruir qué comía un europeo en el 1400, verían lo que era la cultura europea. No tenían café, ni azúcar, ni tenían tomate, ni tenían papa, ni tenían casi todo. Uno dice, ¿qué comía esa pobre gente? Comían pan, vino, olivos y cosas muy pocas. Hoy come muchísimo. Bueno, todo eso fue la información de la periferia. El ver nomás cómo cambia el arte culinario sería cómo cambió la cultura. El tema es que esa modernidad absorbe mucho, pero deja fuera aquello que le es insignificante, o es decir, no sirve para nada. ¿Para qué me sirve la lengua azteca, aymara o quechua? ¿Para qué me sirve el hindi o lo chino? ¿Para qué me sirve la literatura china o hindú o bantú? ¿Para qué me sirven la escultura, la arquitectura? Todo eso no sirve. Es decir, está en la exterioridad aniquilada e invisible de la modernidad. ¿Qué está pasando? Está pasando que los pueblos están tomando, primero, conciencia del valor de aquello negado por la modernidad. Y por eso cuando Castro, en México, dijo, esto no es una piedra, que era un dios azteca, sino es una obra de arte, le dio autoconciencia al pueblo mexicano,
de que no había que seguir destruyendo las piedras, porque eran obras. Autoconciencia. Los árabes ni hablar, están tomando autoconciencia de su espléndida cultura universal. Bagdad en el siglo XII era el MIT del mundo, era el centro de la matemática, el número arábico, de la astronomía y también del arte y de la arquitectura. No había comparación en ninguna otra cultura con Bagdad. Y qué decir lo que era, lleguen ustedes a Delhi, o mejor a Ankara, y vayan al Taj Mahal. Bueno, yo cuando llegué al Taj Mahal en agosto, a 40 grados, y se abrió aquella puerta sobre el espejo de agua, yo digo, esto es como un orgasmo estético. Uno queda con la boca abierta. ¡Qué esplendor! Esas cúpulas blancas de mar. Nunca la humanidad ha construido una arquitectura de eso. Son tumbas de la amada de un sultán. Pero qué belleza, cuando uno llega al palacio, ve una ventana de 5 por 5 metros de mármol de 5 centímetros de profundidad que parece un tul, y es un monolito de mármol sobre el Yamuna, un río que está 80 metros abajo. ¿Cómo es posible la humanidad haya hecho tal belleza? Y estamos en la cultura árabe, que es de una belleza fenomenal, y el señor Bush no quiere hacer saber que son todos terroristas porque él es un ignorante, ¿no? Bueno, y lo mismo podemos seguir con lo bantú y podemos seguir con lo hindú, la India, que hablar, etc. Entonces hay, primero, autoconciencia de lo propio, autonomía del disenso con la modernidad, para tomar el lema de este seminario, que se podría expresar afirmación de la exterioridad negada, primero. Segundo, hay que entrar en diálogo con la modernidad, no hay que negarla, no hay que ser fundamentalista y decir la modernidad no tiene nada. No, ¿cómo? Si tiene el internet y tiene grandes inventos que podemos usar. No hay que ser fundamentalista de decir no, la modernidad, todo lo que me sirva lo tomo, pero yo controlo lo que tomo, no me lo imponen ellos. Eso es autonomía. Yo soy el que decido qué es lo que tomo de la modernidad para mi proyecto. ¿Y cuál es mi proyecto? El desarrollo de mi cultura fuera de la modernidad, pero en diálogo con la modernidad. Y entonces eso ya no es postmoderno, ni lo puede hacer un alemán o un norteamericano. Lo tiene que hacer un mexicano en México, un chino en la China y un keniano en Kenia, porque es el que conoce la lengua, el arte, la historia de ese pueblo y lo puede expresar. Cuando uno ahora lee filosofía, yo soy filósofo, en Marruecos, por ejemplo, donde un filósofo árabe que mamó el árabe desde su niñez, habla de la filosofía árabe. Los trabajos de Louis Massignon y los grandes arabistas franceses son pigmeos, porque esos cuando tenían 30 años estudiaron el árabe y al fin lo estudiaron siempre como lengua extranjera. Mientras que los árabes lo tienen de adentro y han leído la poesía y entienden su etimología, y entonces van y hacen una nueva descripción de la filosofía árabe, hoy magnífica, nadie lo puede hacer en su lugar. Y qué decir los chinos, la cultura china, y los hindúes, arios, etcétera, con su sánscrito, que lo saben perfecto y todo. Es decir, transmoderno significaría el desarrollo de la exterioridad negada por la modernidad, y también la modernidad hacia un proyecto que en un equipo llamamos no universal, pluriversal. Pluriversal. O es decir, un mundo con muchos mundos, donde sea posible el desarrollo pleno de lo latinoamericano, de lo bantú, de lo islámico, de lo chino, etc. Y también de la modernidad, pero no como única cultura, donde entremos en una tarea de traducción de nuestras expresiones artísticas y al mismo tiempo de creación desde lo propio. Entonces, eso nos daría una nueva visión del asunto, y termino usando una expresión muy mexicana, venido del sur, pero transformada. Este pluriverso sería una estética donde quepan todas las estéticas.
Alguien dijo, un mundo en el que quepan todos los mundos. Esa estética futura no va a negar ninguna, pero no va a ser universal, una. Un arte donde quepan todas las artes. De otra manera, otra estética es posible. El Foro de Porto Alegre dice, otro mundo es posible. No es la univocidad sin alternativa del capitalismo transnacional, neoliberal. No, muchas estéticas son posibles, donde quepan todas las estéticas. Eso es un proyecto de recuperación de lo propio, de la tecnología la más avanzada que ustedes puedan imaginar, que la elegiremos según nuestra conveniencia y la agradeceremos a la modernidad, pero con otro contenido, que debe ser la alegría de todos los pueblos de la tierra. Como dice Bussi Bulaga, un gran filósofo de Zaire, en África, dice, el yo pienso, Descartes, yo pienso, asesina al yo danzo, luego vivo. Mientras que Descartes dice, yo pienso, luego soy, todo abstracto, sin cuerpo, un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo, Descartes. En cambio, Bussi Bulaga dice, yo danzo, pero la danza no es una danza sino más, es una danza con un libreto de toda la cultura, con la música que es arte, con la memoria de un pueblo, ritual, mítica, la danza africana, del cual el jazz o estos son pequeñas excrescencias abstractas, porque hay que ver danzar al africano. Luego vivo, no solamente soy, porque hasta una piedra puede ser, pero la vida es humana y la vida se danza, y se danza bellamente. Gracias.